Hola amigos, ¿cómo están? Qué lindo poder estar otra vez juntos a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor. Unos minutos concentrándonos en lo que veníamos estudiando, que es el libro, el Evangelio de Lucas. Habíamos comenzado el capítulo 13 del Evangelio de Lucas y habíamos visto el pasaje, habíamos visto hasta el versículo 5, donde mientras Jesús hablaba, vinieron unas personas vinieron desde Jerusalén a contarle a Jesús lo que había sucedido respecto del hecho de que Pilato había matado a ciertos galileos mientras ofrecían sacrificio, y la sangre de los galileos se había mezclado con la sangre de los animales que estaban sacrificando en el templo. Entonces Jesús le dice, estamos haciendo un pequeño repaso, Jesús le dice, ¿ustedes creen que a estas personas les pasó eso porque eran más pecadores que ustedes? Y él le dice, no, si ustedes no se arrepienten, todos en realidad van a perecer, van a morir. Y les trajo a colación otro hecho que había sucedido en donde se ve que había unos trabajadores trabajando en el estanque de Siloé y cayó una torre sobre ellos y los mató, y Jesús le dice, ¿ustedes se acuerdan de ese hecho? ¿Creen que ellos eran más pecadores que ustedes? ¿Por eso les pasó eso? ¿Porque eran más culpables que ustedes? Y le dice, no, sino que antes, si ustedes no se arrepienten, también van a perecer igualmente. Hasta ahí nos habíamos quedado, que era el capítulo 13, el versículo 1 al versículo 5. El versículo 6 y hasta el 9, en la Reina Valera la tenemos dividida con un titulito que dice parábola de la higuera estéril. Pero por el texto nos damos cuenta, en su contexto, que es parte del mismo discurso, es parte de la misma ocasión en que Jesús estaba haciendo las enseñanzas. Por lo tanto, tenemos que enganchar el versículo 6 con lo que habíamos dejado en el versículo 5. Es más, hay versiones de la Biblia en donde no tiene separación. Este pasaje es uno solo, va del versículo 1 al versículo 9, porque en el versículo 10 sí ya Jesús está en otra ocasión, otro día, en otra situación diferente. Entonces, creo que lo más natural para la interpretación del texto es tomar el pasaje que va del versículo 1 al 9 del capítulo 13 como una unidad, un solo discurso. Porque fíjense que el versículo 6 dice, dijo también esta parábola. La idea que nos está dando el dijo también es que Jesús venía hablando y continúa agregando otro concepto. Y vamos a ver que esta parábola que Jesús lo pone acá nos cierra justamente todo lo enseñado y la advertencia severa que Jesús les da a ellos, a sus interlocutores en ese momento, y por consiguiente a nosotros también hoy, porque esta palabra es para hoy. Advertencia respecto del arrepentimiento y la necesidad de ponerse a cuenta con Él para no recibir el juicio de Dios. Entonces dice el versículo 6, que es lo que nos tocaría comenzar a ver en el día de hoy. Esta parábola tiene 4 versículos, que lo podemos ver como 4 estrofas, y también 4 partes diferentes, ¿no es cierto? Fíjense, versículo 6. Dijo también esta parábola, ¿no? También, el hecho de que sea también, vuelvo a repetir, es un agregado al discurso o a las consideraciones que Jesús ya había hecho en los versículos anteriores. Tenía un hombre una higuera. Habla en pasado. Toda la parábola está relatada en tiempo pasado. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la encontró, no lo halló. Entonces, tenía la parábola, la primera parte nos dice cuál es el hecho, los componentes, es decir, los personajes y las cosas que van a formar parte de la historia que va a estar, con la cual se construye esta parábola. Tenemos un hombre que era propietario de una viña en la cual tenía plantada una higuera, ¿no? Ahora uno dice, ¿era una viña? O porque en la viña se planta uvas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que tenía una higuera plantada en una viña? Bueno, 2 consideraciones tenemos que hacer primeramente. En todo el Antiguo Testamento en general, la higuera y la viña
están juntos. Fíjense, lo podemos ver en varios pasajes del Antiguo Testamento, lo tenemos acá en el profeta Miqueas, capítulo 4:4, dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente cuando venga la paz de parte de Dios para el pueblo de Israel, ¿no? En Zacarías también está la promesa de Dios como una promesa de bendición. En el capítulo 3 de Zacarías, fíjense en el versículo 10, dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Es decir, siempre es el símbolo de la paz, de la prosperidad, la abundancia de frutos de la vid y de la higuera. Ahora, también la vid y la higuera en el Antiguo Testamento en varios casos representan al pueblo de Israel. O sea, Jesús acá en este caso, que es la segunda consideración que quiero hacer, tenemos que tener en cuenta que los oyentes de esta parábola, cuando escuchan que Jesús comienza a decir: había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló, no era una parábola absolutamente desconocida, porque ya la habían oído en los profetas, ¿no? Básicamente lo podemos ver en el profeta Isaías capítulo 5 a partir del versículo 5. Pero un detalle antes de ir a Isaías que sí quiero verlo, es el hecho de que si la higuera está en una viña, significa que la higuera tiene la mejor tierra posible, porque justamente la viña se trabajaba, se cultivaba, porque era uno de los productos principales de la producción agrícola en la Palestina. Entonces, si la higuera estaba plantada en una viña, no es que estaba plantada en un pedregal, en una zona sin agua, tendría todo lo necesario y de alguna manera nos está dando un contexto detrás de esto, de este detalle que tenemos que tener en cuenta. La higuera no tenía excusas para no dar fruto, ¿no? Porque estaba plantada en buena tierra, porque estaba plantada en tierra de viñedos. Bien, ahora sí me gustaría ver un cachito nada más, Isaías 5, para hacer la comparación y para que nos pongamos en el lugar de los oyentes. Dice Isaías 5, hablando del pueblo de Israel, y dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres, o sea, de mala calidad. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, dice Isaías, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le voy a quitar su vallado y será consumida. Voy a portillar su cerca y será hollada. Va a tirar todo abajo. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. No va a ser cuidada nunca más esa viña. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Está en otro contexto, está bien, la parábola, pero es una parábola muy similar. Lo que yo quiero decirles al leer la parábola de Isaías es que los oyentes, en este caso había fariseos, había personas a los cuales Jesús les estaba dirigiendo esta palabra, que sí conocían y habían escuchado la parábola de Isaías. Así que les era normal, porque no solo Isaías había hecho esa comparación, la podemos también encontrar en Jeremías, en donde Jesús habla de su viña y de su plantío, y siempre Israel es el plantío de Jehová, un plantío que se torna infértil o que da, como en ese caso, fruta silvestre, fruta de mala calidad. Así que los oyentes de esta parábola de Jesús, y acá volvemos a Lucas 13, tenían en mente lo enseñado por los profetas, no era algo ajeno. Entonces, dice Jesús, había una persona que tenía
una higuera plantada en buena tierra en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo encontró. Lo mismo que había pasado en la parábola relatada que les leí yo en Isaías, ¿cierto? Fue a encontrar fruto, no lo encontró o encontró fruto de mala calidad, no quedó conforme. En este caso directamente no encontró fruto. Tenemos que tener en cuenta que en la Palestina la higuera da hasta 3 veces al año fruto, a veces da hasta 10 meses al año tiene frutos la higuera. O sea que venir y no encontrar higos era una cosa complicada. Entonces, hasta acá tenemos este contexto que les estoy tratando de explicar para que ustedes se pongan en el lugar de estas personas y cuando escuchan la parábola de Jesús, inmediatamente a la mente se les viene ya historias similares contadas y relatadas, inspirados por Dios a través de los profetas, ¿no? Hasta ahí. Entonces, el dueño, en este caso, fíjense, el dueño está preocupado por la viña. En el caso de Isaías, no. El dueño directamente dice, ¿saben lo que voy a hacer? Juzguen si tengo razón o no. ¿Saben lo que voy a hacer? La voy a destruir por completo. Por completo. Acá la parábola nos dice que él le dijo al viñador. Y acá aparece otro personaje en la parábola. Tenemos el dueño, tenemos la higuera, tenemos la viña y ahora aparece el viñador como otro personaje. Bueno, el viñedo y la higuera de alguna manera están personificados, ¿no? Le dijo al viñador, es decir, al agricultor, al que realmente hace el trabajo, porque el dueño es el que mandaba hacer el trabajo. Y aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo encuentro. 3 años. Y acá empieza toda una historia porque, ¿qué significan? ¿Por qué Jesús pone 3 años? Muchos dicen son los 3 años del ministerio de Jesús. Puede ser, no es tan descabellado pensar eso. Pero a mí me parece, junto con algunos otros intérpretes, que podría referirse básicamente a lo que establece Levítico 19:23. Fíjense, Levítico 19:23. Dice, cuando entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, les dice Dios en la ley al pueblo de Israel cuando todavía no había entrado a la tierra prometida, cuando entren a la tierra prometida y la tomen en posesión y planten cualquier árbol frutal, considerarán como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años será incircunciso, es decir, algo despreciable. 3 años su fruto no se comerá. Así era la costumbre. Se plantaba un árbol, se esperaban 3 años para que den fruto y cuando empezaba a dar fruto se esperaba 3 años antes de, porque el 4.º año de su fruto, que sería más o menos el 7.º año de vida del árbol, o de que fue plantado el árbol, el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Eran las primicias, debían llevarse como ofrenda a Jehová. Es decir, se plantaba un árbol frutal, 3 años se lo esperaba, 3 años después que empezaba a dar fruto, se dejaba el fruto, no se lo cosechaba, y el 4.º año se cosechaba ese fruto, pero ese fruto era directamente como ofrenda a Jehová, no se lo consumía. Se lo llevaba al templo. Más el 5.º año, al 5.º año comeréis del fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Lo firma Dios mismo porque era una ley, una disposición de Dios. Así que esta era la costumbre. Volvemos al contexto. Entonces, cuando estas personas escuchan la parábola de Jesús, cuando Jesús habla de este tema, lo primero que se le viene a Jesús, Jesús está comparando la viña, la higuera, el dueño, la higuera que no da fruto. Ya sabemos, la higuera es el pueblo de Israel. Eso es lo que ya lo tenían internalizado por los profetas. Cuando Jesús habla de que vino 3 años a buscar fruto, quiere decir que ya habían pasado los primeros 3 años que se le dejaba crecer al árbol y que habían pasado los segundos 3 años que debía dar un fruto que no se podía consumir, estaba prohibido por la ley. Y evidentemente había pasado ya el 7.º año en donde ese fruto debía ser llevado al templo como ofrenda de agradecimiento
al Señor. Y hacía 3 años más que él venía después, cuando ya tenía la autorización por la ley para consumir ese fruto, es decir, que ese árbol tendría 9, 10 años por lo menos de estar plantado ahí. ¿Tenía tiempo o no tuvo tiempo la higuera para dar frutos? Eso es lo que ellos entendían, entendían dentro de lo que era la cultura del pueblo de Israel, la cultura palestina de ese momento, se entendía. Entonces cuando Jesús habla de esta parábola, enseguida ellos podían referenciarse, porque la mayoría era conocedor de los profetas, lo que los profetas habían dicho del pueblo de Israel con parábolas similares. Cuando Jesús dice 3 años vine, ya ellos podían de alguna manera contabilizar la edad del árbol, que el árbol había tenido ya tiempo para poder dar frutos. Cuando dice que el árbol estaba plantado en una viña, nos está diciendo que estaba plantado en un lugar de buena tierra, no tenía excusas para no dar fruto. Bien. Entonces le dice, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Cortala. En realidad lo que se hacía era arrancar el árbol. Se cortaban las raíces y se arrancaba el árbol con raíz entero. No es que se lo podaba nada más al árbol. Arrancá este árbol, sacalo de acá. ¿Para qué también inutiliza la tierra? Porque en ese lugar se podía plantar otro árbol o aprovechar ese pedazo de tierra que estaba abarcando la higuera para hacer algo productivo. Y además la higuera no solo que no producía frutos, sino que también utilizaba los minerales y todos los recursos de la tierra que se los estaba sacando al resto de la viña, ¿no? Estaba aprovechándose de los recursos durante muchos años, recursos que tendrían que haber redundado en frutos para nada, porque fíjense que habla de inutilidad. Podría tener un lindo follaje, podría ser hermosa ese árbol, podría dar buena sombra, ser la casa de muchos pájaros, sin embargo era inútil a los efectos de lo que el hombre, el dueño, quería, y en este caso, como se trata de una parábola, a los efectos de lo que Dios quiere. Si lo juntamos estas dos cosas con los versículos anteriores, donde Jesús habla del arrepentimiento, la producción de frutos, justamente hace referencia a esto, a los frutos de arrepentimiento. Entonces, vamos a ir enganchando para poder ir desarmando la parábola y entendiéndola, enganchada a lo que venía anterior. Dice, arrepiéntanse porque si no, viene el juicio. Arrepiéntanse, pónganse a cuentas con Dios porque viene el juicio. Porque fíjense que hubo un hombre que tenía una higuera y no dio frutos. ¿Cuáles eran esos frutos? Frutos de arrepentimiento. Frutos de un corazón que realmente se da cuenta de la situación en que está y de la situación de un juicio que pende sobre su cabeza y se pone a cuenta con Dios. Ese sería el fruto. Esta higuera no da frutos, aunque tiene todo para hacerlo. Bien. Hasta acá, bien. Ahora, en el versículo 8, sí que se produce un cambio, porque Jesús sorprende, da un volantazo impresionante y los deja a todos mirando a otro lado, porque hasta ahora en todas las parábolas que veníamos en el Antiguo Testamento no podemos verlas, vimos solo una, la de Isaías. Directamente el dueño de la viña viene y hace justicia, viene a buscar el fruto, no lo encuentra y hace justicia y corta y destruye. Fíjense lo que habíamos leído en Isaías, destruía todo. Es más, ordenaba a las nubes que no volcaran agua sobre esa viña. Venía el juicio directamente. Y acá Jesús introduce algo sorpresivo, ¿no? Porque en el versículo 7 dice, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Es un juicio justo el que está haciendo el agricultor, ¿eh? Cualquier agricultor haría lo mismo. Después de 10 años un árbol ocupando ahí no sirve para nada, encima nos toma los nutrientes de la tierra. No, saquemos y hagamos algo productivo, es lo que haría cualquier agricultor. El juicio es justo. El juicio de Dios sobre la humanidad impenitente, la humanidad que no se pone a cuenta, la humanidad que no se arrepiente, es un juicio justo. Por más que seamos buenitos, por más que hagamos solidaridad, por más que seamos lindos e inteligentes, es como la higuera que tiene lindo follaje, que es un árbol magnífico, hermoso y que da cobija a muchos pájaros, pero si no da fruto, es inútil. Si nuestra vida no da fruto de arrepentimiento
y de reconciliación con Dios, nuestra vida es inútil y el destino es el juicio, ¿no? Cortado. Pero acá Jesús hace énfasis en algo maravilloso. Jesús hace énfasis en algo que viene ahora con este nuevo tiempo que Él establece, que empezó hace 2000 años. El tiempo del reino de Dios, donde la misericordia vence el juicio. Donde la misericordia está sobre el juicio. No lo anula, simplemente se pone como prioritario. Fíjense, entonces, el versículo 8, respondiendo le dijo, ¿quién? El agricultor. Señor, se refiere porque era el dueño, ¿no? Le dice, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, ¿no? Déjala, Señor, todavía un tiempo hasta que yo cabe y la abone. Muchos acá está esta duda en la interpretación de quién es el dueño y quién es el viñador o el agricultor, el que hace el trabajo. Entonces, muchos dicen que es una personificación entre la justicia y la misericordia. El dueño es la personificación y de la justicia y el viñador es la personificación de la misericordia. Otros intérpretes, que a mí me parece también natural, que no hay ningún problema, los que dicen lo que yo les había dicho, que es una personificación, dicen no puede ser que sea el padre y el hijo el viñador, porque si no estaríamos dividiendo a Dios en dos caracteres completamente opuestos. Uno es un juez severo y el otro es el misericordia. Pero no, para mí calza perfecto la interpretación, para mí es muy natural interpretar el hecho de que se trate de Dios con el juicio sobre el hombre, el juicio que estaba bien establecido en las profecías del Antiguo Testamento, un juicio justo que corresponde sobre la humanidad. Pero es Dios el que amó a esa humanidad y a su viña de tal manera que envía al viñador para que realice trabajos de misericordia y de gracia, trabajos de redención, ¿no? Por un tiempo. Por eso dice, dice el viñador, es la interpretación que a mí me parece. Si ustedes quieren interpretar otra cosa, no hay problema. A mí me parece que no hay una contraposición de caracteres, no nos queda dividida la Trinidad, en este caso. Las personas de la Trinidad no quedan divididas ni contrapuestas en sus caracteres, sino más bien en sus roles, porque Dios es el juez justo y es más, Él sí aplicó su justicia sobre Jesús en el acto de redención más grande, donde el mismo Dios justo expresó su amor a través de su Hijo, ¿no? Señor, déjala todavía este año, un tiempo, hasta que yo cabe alrededor, es decir, haga obras redentoras de misericordia. Y Jesús les está hablando a esta gente, les está explicando cómo es la cosa. El juicio de Dios viene. Si no se arrepienten, todos perecerán. El juicio de Dios está. Pero aparece el viñador, aparece el agricultor y dice, un rato más, porque estaba dentro del plan. Fíjense que es un plan porque conversan entre los dos. No es que el viñador se pone delante de un perverso amo que lo único que quería era cortarlo. No, el amo estaba preocupado por su higuera. Y lo conversan y llegan a un acuerdo y el viñador dice, yo me ocupo, yo me hago cargo, yo pongo mi vida para la redención de esta higuera. Yo voy a darle una oportunidad a la higuera. Y es así como la higuera, si bien en este caso representaba al pueblo de Israel, también representa a toda la humanidad, ¿no? Esta higuera que inutiliza la tierra, que cree que con su follaje es útil y se va a salvar, pero no, está el juicio ya, el hacha está puesta en la raíz. Menos mal, y gracias a Dios, y gracias por su misericordia, que Cristo murió por nosotros. Él recibió el hachazo, ¿no? Dijo, no, yo voy a recibir el castigo, y mientras tanto va a tener la oportunidad de ¿qué? De que dé frutos. Fíjense cómo dice el versículo 9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después, ¿no? Tiene un tiempo la higuera para responder. Si no lo hace, vendrá el juicio. El juicio está, porque el juicio está. Ahora,
si nosotros nos ponemos a cuenta con Dios y damos fruto de arrepentimiento, entonces ese juicio ya fue pagado por el viñador, en este caso por Cristo. Ese es el mensaje tan hermoso de esta parábola. Por eso les decía que está enganchada completamente. Es un mismo mensaje, una misma charla que Jesús da desde el versículo 1 del capítulo 13 hasta el 9, ¿no es cierto? Me parece maravilloso y es una parábola que exalta la misericordia de Dios. Que creo que nosotros tenemos que tomar conciencia y por eso volver a la advertencia de los primeros versículos. Estamos en un tiempo de gracia, ¿eh? Estamos en un tiempo donde todavía podemos pecar, todavía podemos hacernos los rebeldones, porque la gracia y la misericordia abundan. Pero ojo, si no nos ponemos a cuenta, todos vamos a perecer porque el juicio es justo, ¿eh? Lo merecemos. No es que Dios nos va a castigar porque Dios es malo, es un Dios aterrador, un Dios... No, el juicio es justo. Ya tiempo tenemos para dar fruto. Estamos en buena tierra, tenemos todas las posibilidades. Cristo ya murió por nosotros, nos da todo lo necesario. Nos da de su Espíritu Santo trabajando dentro nuestro para transformarnos en lo que tenemos que hacer. Árboles que den fruto realmente para vida eterna. La verdad, me encantó. Espero que ustedes también. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana.